Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Hoy tenemos un programa muy interesante y lleno de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, de nosotros, ¿sí? Porque todos vamos a recibir una bendición de Dios a medida que nos acercamos, que nos encontramos con ese que es pura misericordia, que es Dios, que es Jesucristo. Vamos a revestirnos de la misericordia de Dios. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia del todo misericordioso de Dios, de Jesucristo. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso, Padre misericordioso, misericordia que significa tener compasión por la persona que sufre, por la persona que está sintiéndose aplastada, por la persona que está en el suelo. Misericordia, llevar la miseria de aquel a nuestro corazón para que en compasión podamos ayudarle a levantarse de su dolor, de su miseria, de su incapacidad de ser feliz. En estos días, Padre Santo, hemos estado celebrando tu gran fiesta, Señor. Tu resurrección, pero también el hecho de que nos has amado tanto, Señor, que lo diste todo por nosotros. En una cruz en el Calvario, porque eterna es tu misericordia. Así nos amas, Señor, con amor entrañable, amor que no tiene límites, amor que es y dura para siempre. Que nosotros, Señor, podamos recibir ese regalo de tus manos. Que podamos comprender más y más la anchura, la altura, la magnitud, la longitud, la plenitud de tu amor por nosotros en Cristo Jesús, Padre Santo. Que podamos abrirnos para dejarnos tocar por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor. Y que nosotros en tu nombre podamos ser esos agentes de misericordia para este mundo tan necesitado de tu amor, Señor, tan necesitado de tu presencia, tan necesitado de ti, Señor Jesús. Obra el milagro, Señor, obra el milagro. Pedimos muchas veces por cosas que tal vez son importantes para nosotros, pero la más importante de todas, mi Dios, la más importante, la más necesaria, es que nos dejemos tocar por la plenitud de tu amor, Señor, para poder dar amor a manos llenas. Tanta gente, Señor, que al igual que nosotros necesita de ti. Toca, mi Dios, el corazón de cada uno de tus hijos. Libéranos, oh Dios, de todo pesimismo, de todo aquello que nos impide rendir nuestro ser a ti, Señor, Jesús de la divina misericordia. Señor, que nos enseñas a amar hasta el extremo, mi Dios. ¿Qué sería del mundo si comenzáramos a amar como tú, Señor? A tener misericordia como tú, Señor. A desear levantar al que está caído, a sanar al que está enfermo, Señor. A dar vida al que se siente muerto, Señor. ¿Cómo sería ese mundo, mi Dios? Si de verdad como cristianos comenzáramos a vivir a lo Cristo, comenzáramos a vivir como tú. Obra el milagro, Señor. Desprende de nosotros todo egoísmo, todo deseo de venganza, todo deseo de rechazo. Y ayúdanos, oh Dios, para que viviendo más y más como tú, hagamos este mundo lo mejor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. El quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Enséñanos, oh Dios, de verdad enséñanos a ser un reflejo, un espejo transparente y puro de tu divina misericordia. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por Yolanda de Bronx, New York, que pide por Italia,
Que el Señor bendiga a Migdalia y los bendiga a todos ustedes, hermanos. Filomena de Massachusetts, da gracias por el programa, se siente muy contenta por todas las enseñanzas que este servidor transmite. Muchísimas gracias para ustedes y cuenten con nuestras oraciones. Ángela de Rhode Island felicita al Padre por el programa y le da gracias por todo lo que ha aprendido y le ha ayudado en su crecimiento espiritual. Es un honor, es un gozo para nosotros el poder compartir con ustedes la fe en Cristo Jesús. Quiero pedir muy particularmente por un hermano de aquí del canal de WTN que murió hace poco. Su nombre es Chris, si bien recuerdo. Que el Señor bendiga a Chris y pueda él entrar en la gloria que Jesús nos ha prometido. Y por su familia también, que el Señor le dé la paz que necesita en estos momentos para poder lidiar con esta situación tan dolorosa. Pedimos también por Rosa de Vallejo, California, que pide oración por su salud. Dios te bendiga, Rosa, en abundancia. Irma de Amarillo, Texas, pide oración por su hijo que está enfermito de epilepsia. Se llama Martín Edgar. Dios le bendiga. Y si es la santa voluntad de Dios y si es posible, dentro de la voluntad de Dios, que él pueda sentirse mejor. Pedimos por Luisa de Miami, Florida, que pide oración por su nieta. Que el Señor te bendiga, Luis, y bendiga a tu nieta, bendiga a toda tu familia. Y Máximo y familia Pérez de Puebla, México, felicita al Padre por sus programas de televisión y radio. Muchísimas gracias, Máximo, que le ayudan en la fe, le dan ánimo y lo orientan en sus dudas. Pues estamos aquí para servirles, es el propósito. Muchísimas gracias. Y pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras páginas sociales. Y recordándole que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Está Facebook, y para comunicarse con nosotros a través de Facebook, por favor vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Comuníquense con nosotros yendo a Padre Pedro Nunes, Padre Pedro Nunes. También nuestro correo electrónico, cualquier pregunta, comentario que quieran hacer, diríjanlo por favor a la siguiente dirección, el correo electrónico padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com, y por favor tengan cuidado con perfiles falsos que piden apoyo económico en mi nombre. Eso jamás lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanos? Eso está en la Santa Biblia, el Salmo 118, versículo 1. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. Ese era el salmo que utilizaban los israelitas cuando iban entrando en el templo de Jerusalén, recordándose las grandes hazañas que Dios hizo en beneficio de ellos cuando estaban cruzando el desierto hacia la tierra prometida. Y se daban cuenta de que a pesar de sus múltiples pecados, a través de sus múltiples infidelidades, a través de los momentos en que negaron a Dios, que rechazaron a Dios, que no querían nada que ver con Dios y menos con Moisés, pues ellos se dan cuenta al mismo tiempo que Dios no se cansaba de esperar por ellos. Dios no se cansaba de amarlos, Dios no se cansaba de sentir misericordia por ellos. Y como hijos rebeldes, Él persistió, Dios persistió, y Dios poquito a poco los ayudó para que pudiera ser Israel una nación unida en el amor de Dios. Sí se puede, hermanos, sí se puede. Hermoso, porque ese Salmo 118, versículo 1, nos recuerda a lo que Dios le pide a Moisés que le comunique a Aarón. Y si nosotros vamos al libro de Números, en el capítulo 7, perdón, el capítulo 6, vamos al capítulo 6, puede ir al 7 también, pero quiero leer del capítulo 6, el versículo 23 en adelante. Dios le dice a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, es decir, a toda su descendencia, así dirán y así bendecirán a los hijos de Israel. Así los bendecirán. ¿Y qué quiere decir la palabra bendecir? Desear bien. Desear bien. Cuando el padre bendice a su hijo, le desea bien, y al desearle bien, le pasa todo lo que él tiene como herencia a su hijo. Y así Dios con nosotros nos da todo, nos da lo mejor.
porque eterna es su misericordia. ¿Y qué es lo mejor que nos da? A su Hijo Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, que dirán entonces, Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia sobre ti y te colme de paz. Qué hermoso. Dios te bendiga y te guarde, hermano, hermana. Dios tenga misericordia de ti y colme tu corazón de paz. Porque cuando tenemos a Jesús, cuando tenemos a Dios como centro y Señor de nuestra vida, cuando nos damos cuenta de que por pura misericordia estamos caminando por el desierto de esta vida hacia la tierra prometida que es el cielo, entonces podemos tener paz. Y al fin y al cabo la paz sabemos bien que no es otra cosa, sino que la misma presencia de Jesús, el príncipe de la paz. Y eso es lo que da una persona cuando comienza a experimentar la misericordia de Dios. Comenzamos a dar de lo que hemos recibido, comenzamos a dar a Cristo Jesús. ¿Y cuánto necesita este mundo de la misericordia de Dios? ¿Cuántos pleitos, cuántas guerras innecesarias, hermanos? ¿Cuánta lucha fratricidia, cuánta matanza, cuánta sangre corriendo por las calles? Vivimos en un mundo lleno de violencia. ¿Por qué? Porque no sentimos el amor de Dios, porque no sentimos la misericordia de Dios, porque nos hemos olvidado de poner a Dios como centro y Señor de nuestra vida. Pero cuando comenzamos de verdad a recibir el toque del amor de Dios, cuando comenzamos a dejarnos amar por Dios, cuando comenzamos a reconocer que Dios es pura misericordia y que nos ha sacado una y otra vez de la miseria en que nos hemos encontrado, porque Él nos ama infinitamente, comenzamos entonces a dar misericordia, comenzamos entonces a dar amor puro de Dios, como hizo en una cierta ocasión los discípulos de Jesús, Pedro y Juan. Nos dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículos del 1 al 11, y ojalá que lo lean todo. Yo no lo puedo leer todo porque no tengo tiempo, pero ustedes sí lo pueden leer en casa. Dice, un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Pedro y Juan. Pedro, el que había sido un incrédulo, Pedro el que había negado a Jesús 3 veces, Pedro el que no tenía fe cuando iba hacia Jesús en el mar de Galilea, Pedro el que pues negó a Jesús también cuando Jesús iba a la casa de Caifás, Pedro el que se escondió cuando Jesús necesitaba más de él, y cuando Jesús colgaba de la cruz, Pedro estaba a puertas cerradas por miedo a los judíos, pero ahí estaba Pedro. Un nuevo comienzo para Pedro. ¿Por qué? Porque en su infinita misericordia Dios nos da una y otra oportunidad esperando que cambiemos. Y estaba también Juan, el discípulo amado del Señor. El joven que desde que sabemos estaba siempre cerca de Dios. Ahí estaban los dos y Dios los amaba igualmente. Dios ama al pecador y al menos pecador, y Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y comencemos de verdad a llenarnos del amor de Dios para dar amor a manos llenas. ¿Y qué es lo que sucede? Para entrar ya casi a la puerta hermosa del templo, venga un hombre que lo habían puesto ahí, un hombre que estaba tullido, un hombre que estaba imposibilitado, un hombre que para la cultura judía era muy impuro, porque para todos los judíos una persona que estaba físicamente maltrecha era una persona maldecida por Dios. Imagínense ustedes, doble dolor para este hombre. Y cuando extiende la mano para pedir limosna, ¿qué es lo que hace? Pedro y Juan se detienen. Pedro y Juan se detienen, ¿por qué? Porque ellos tienen a Jesucristo dentro de sí. Porque tienen a ese que es la divina misericordia, que quien lo tiene, tiene amor para dar a manos llenas. Y le dice Pedro al paralítico, oro ni plata tengo. No tenía, oro ni plata tengo. Cosas materiales no tengo para darte, pero tengo algo mejor, En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y dice la palabra de Dios que lo toma por el brazo y lo comienza a levantar. Y aquel hombre, me imagino yo, poco a poco empieza a levantarse. ¿Por qué? Porque su fe ya no está puesta en su incapacidad de caminar. Su fe comienza a estar puesta en ese que es pura misericordia, que es Jesucristo. Y puede levantarse. Y comienza a dar saltos, no dice la palabra de Dios, comienza a dar saltos y comienza a alabar al Señor y a glorificar su santo nombre. Y entra en el templo. El que no podía entrar en el templo porque era impuro, entra en el templo alabando y bendiciendo al Señor. Porque aquellos dos habían probado la misericordia de Dios
y estaban dispuestos a dar esa misericordia aún a aquellas personas consideradas impuras y malditas por Dios. Aunque para Dios no hay nadie impuro, ni nadie maldito tampoco. Es simplemente personas que están en el suelo y que necesitan que tú y yo los levantemos a medida que tú y yo probamos la deliciosa misericordia de Dios. Prueba la misericordia de Dios. Déjate llenar del amor puro de Dios. Deja que el Señor te levante de tu miseria y hoy comiences de la mano del Señor como el paralítico. Una vida nueva. Una vida nueva. Hermanas y hermanos, en adición a mi nuevo libro, Conozca Más su Fe Católica, que está en el catálogo religioso de WTN, tenemos también otras publicaciones de este servidor, como Conozca Primero su Fe Católica, Cuántas iglesias fundó Jesús, 150 historias que cambiarán tu vida y promesas bíblicas para tiempos difíciles. Para adquirir este material, pueden llamar al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814 y con todo gusto en español les responderán y le darán toda la información que ustedes necesiten. Hermanas y hermanos, una pequeña pausa, teléfono para que se comuniquen con nosotros, número telefónico 205-271-2924, 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria a Jesucristo. Y hermanas y hermanos, bendito sea Dios. Gracias, Señor. Gracias que tú hablas a través de tu iglesia. Gracias, Señor, porque hablas a través de los obispos de la iglesia para que podamos conocer la verdad. Y la verdad nos va a hacer libres más y más, porque Jesucristo es la verdad. Jesús es la verdad. En estos momentos, hermanas y hermanos, tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta. Padre Pedro, en mi vida y familia han sucedido situaciones difíciles. Hemos trabajado toda la vida, luchado incansablemente y nunca hemos prosperado. Siempre las cosas salen mal y no le hacemos daño a nadie. ¿Será que esto es alguna maldición, algún daño que nos han hecho? ¿Qué podría hacer yo para ver la luz? Nosotros creemos en Dios y si vivimos es porque tenemos fe. Le pido de corazón que haga una oración por nosotros y podamos ser sanados. Que Dios le bendiga, Padre. José Jiménez desde Costa Rica. Mira, gran parte de nuestros problemas en la vida ocurren por nuestras actitudes. Y muchas veces nuestras actitudes, José, son bien negativas. Llega un momento en que perdemos la fe. Decimos que tenemos fe, pero si de verdad tuviéramos fe en la presencia de ese Dios que nunca nos abandona, que siempre está con nosotros, que no importa lo que pase, Él va a sacar siempre algo bueno de aún las peores circunstancias de nuestra vida, no nos preocuparíamos. Es decir, José, si Dios está vivo, si Jesucristo dio su vida por ti porque te ama, y te tiene grabado, como dice el profeta, en la palma de su mano, y tú le perteneces a Él. Entonces, qué maleficio, qué brujería, qué acto del oculto te puede lastimar a ti, hermano. A mí me gusta mucho lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Y mientras tú estabas haciendo la pregunta, yo estaba mirando la palabra de Dios que dice, el que está en ustedes... Eso es primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. El que está en ti, José, es mucho más poderoso que el que está afuera. ¿Escuchaste? El que está dentro de ti, y ese es Jesucristo, tú eres templo del Señor. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6. Tú eres templo del Señor, tú eres templo de Dios. Dios te ha elegido a ti para Él morar en ti. Es decir, a través del bautismo, tú fuiste incorporado en Cristo Jesús y el Señor te dio vida nueva. La vida de Dios está en ti, hermano.
Entonces, si creemos de verdad que la vida de Dios está en nosotros, que el que está dentro de nosotros, que es Jesucristo, que es Dios, y que es mucho más fuerte que el que está afuera, que es Satanás, que quiere lastimarnos, entonces, ¿qué daño nos puede hacer Satanás? ¿Qué daño nos puede hacer un conjuro, un maleficio, un trabajo de brujería? Ninguno. Yo lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a decir. En mi última parroquia, en Nueva Orleans, usted tiene en su casa, habían como 3 o 4 iglesias satánicas alrededor. Y regularmente me llamaban por teléfono para insultarme y para decirme hasta del mal que iba a morir, y que me iban a abrir el estómago y me iban a sacar los intestinos, y al fin y al cabo me decían horrores y que yo me iba al infierno. Pues es una cosa, hermano. Yo tenía 2 opciones: o pensar que esta gente tenía poder sobre mí, que el mal que ellos me deseaban tenía poder sobre mí, o que yo, de la mano de Cristo Jesús, iba a vencer. Y por la gracia de Dios, mira, 15 años más tarde estoy aquí para contar la historia de que el mal no tiene poder. ¿Sabes cuándo único el mal tiene poder? Cuando tú te dejas. Cuando tú sucumbes al mal, cuando tú piensas que el mal te puede vencer, entonces el mal te vence. Pero si tú pones tu fe en Jesucristo, como Pedro puso su fe en Jesús, aunque Pedro no estaba totalmente seguro, aunque Pedro no sabía lo que estaba diciendo, pero es el Señor Jesús quien le dice: esto que me dices no te lo dice la sangre ni la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Dejarnos usar por el Señor. Creer que Jesús está con nosotros, que Dios está con nosotros. Y si lo creemos, somos invencibles. Por eso dice San Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor te bendiga, José, con una actitud llena de fe, una actitud positiva en ese en quien todo lo puedes. Y si así lo haces, y ese en quien todo lo puedes es Jesucristo, si así lo haces, tú vas a ver la gloria de Dios. Tú y tu familia también, porque tú vas a influenciar con tu fe a tu familia, y tu familia se va a levantar de la miseria en que está metida en estos momentos y va a reconocer que de la mano de Cristo todo lo podemos y todo lo hemos de alcanzar. Así dice la palabra de Dios, así lo enseña la iglesia y así lo creemos nosotros los cristianos. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿está permitido que en una kermés que organiza mi parroquia se venda cerveza y otras bebidas alcohólicas? Gracias y que Dios lo bendiga. Sofía. Sofía, Dios te bendiga a ti también. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Está permitido? Sí está permitido. ¿Se debe de hacer? Yo tengo emociones mixtas dentro de mí. Por una parte, la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, y si ustedes siguen sus Biblias, me gustaría mucho que las abrieran. Primera carta de San Pablo a Timoteo. Primera carta de San Pablo a Timoteo, vamos a ver si lo encontramos aquí rapidito. Dice la palabra de Dios, en la primera carta de San Pablo a Timoteo capítulo 5, versículo 23, le dice San Pablo a Timoteo, uno de sus discípulos: no sigas bebiendo agua sola. En los tiempos de Jesús el agua estaba contaminada. La mayor parte del agua estaba contaminada, especialmente en el territorio de Israel, donde había tan poca agua. Y ahí iban a tomar muchas veces los animales y, gente que estaba enferma usaba esa agua. Esa es el agua que había. A veces pensamos en el mar de Galilea y al fin y al cabo el mar de Galilea es un lago pequeño, como algo maravilloso, es decir, muy hermoso, pero el agua fácilmente se podía contaminar, el río Jordán fácilmente se podía contaminar. Los pozos que habían, el pozo de Jacob, por ejemplo, donde la mujer samaritana va a sacar el agua, ahí tomaban las bestias, los animales, y la gente se lavaba y todo lo demás. Entonces el agua, poca agua que había, mucha de esa agua estaba contaminada. Por eso la gente padecía de muchos problemas estomacales. ¿Y qué es lo que dice San Pablo a Timoteo? Le dice: no sigas bebiendo agua sola. Toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes malestares. Toma un poco de vino a consecuencia o como resultado de tu estómago y de tus frecuentes malestares estomacales. Yo no estoy promoviendo de ninguna forma
el consumo de la bebida alcohólica. En ninguna forma, créame. Yo prácticamente no tomo de vez en cuando un poquitito de vino, pero un poquitito, y las personas que me conocen lo saben bien. Es decir, el consumir alcohol con moderación no es pecado, no es malo. El tener bebidas alcohólicas en una kermés, si se hace con regulación, con moderación, no es malo. ¿Lo haría yo? Yo creo que no. Yo creo que no, personalmente yo creo que no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tomar alcohol con moderación no es nada malo, hay mucha gente que no sabe hasta qué punto medirse. Yo tengo un buen amigo que lo aprecio muchísimo y es alcohólico. Y él no puede tomar ni una gota de alcohol porque se convierte en otra persona. Y ustedes conocen, yo estoy seguro, de personas que al probar un poquito de alcohol tienen que seguir tomando y tomando y tomando y se alcoholizan. ¿Y qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios entonces, que cuando nosotros hacemos eso, entonces nos estamos nosotros pues lastimando nosotros profundamente y estamos lastimando a otras personas también. Si vamos a la carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 5, versículo 18, vamos a ver un momentito lo que dice la palabra de Dios al respecto. La carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice la palabra de Dios: no se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje, más bien llénense del Espíritu Santo. No se emborrachen. El emborracharse es un pecado serio, un pecado mortal. No solamente los lastimamos nosotros, lastimamos a un sinnúmero de personas también, especialmente a nuestros seres más queridos, los miembros de nuestras familias. Me preguntas de nuevo si yo tendría alcohol en una kermés en mi parroquia, la respuesta sería no. Pero cada cual tiene que tomar su decisión y ahí está la respuesta que yo te puedo dar. En estos momentos, otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Apreciado Padre Pedro, ¿con qué frecuencia debo rezar y qué tanto? ¿Puedo rezar mientras voy en el largo trayecto en el bus de un lugar a otro? Por mi trabajo y mi familia me toca viajar con frecuencia y me gusta rezar mentalmente el rosario en la carretera, que en mi país son peligrosas. ¿Estoy obligado a ir a misa los domingos usando estas carreteras peligrosas o la puedo seguir por radio o televisión? Gracias, Padre. Marco, desde Colombia. Marco, Dios te bendiga. Tienes dos preguntas en una. La primera pregunta es cuánto debes de rezar o cuánto debes de orar. Y quiero que estén conscientes que rezar y orar es la misma cosa. Y si no, pues vayan al Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, cuando el Señor intercambia la palabra orar y rezar, pues refiriéndose a lo mismo. Hay gente que dice, no, orar es diferente, orar es cuando sale del corazón y rezar son palabras repetidas. No es cierto. Rezar y orar, al fin y al cabo, es la misma cosa. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de cuánto debemos de orar? Y si vamos nosotros a la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 18 en adelante, la palabra de Dios dice, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, no de vez en cuando, pero San Pablo llega a retarnos, y a decir que debemos de orar en todo tiempo. Dice, según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en su oración sin desanimarse jamás, intercediendo en favor de todos los santos, es decir, de todos los hermanos de la iglesia, sus hermanos, y dice San Pablo, rueguen también por mí, para que dignamente pueda proclamar el evangelio que se me ha encomendado. Tener relación con Dios constantemente, tener relación con Jesucristo completamente, totalmente, en todo momento, pensar en Jesús. Dice el Señor Jesús, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu tesoro es Dios, si tu tesoro es Jesucristo, si tú estás consciente de que Jesús está contigo, tú vas a ser una persona de fe poderosa. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que Dios está contigo en todo momento. Y si Dios está contigo en todo momento, tú eres invencible. Cuando nos caemos, cuando nos animamos, cuando nos sentimos vencidos, derrotados, cuando le quitamos la vista a Jesucristo y ponemos nuestra vista en el problema, en vez de poner nuestra vista, nuestra confianza, nuestra fe en ese que es la solución de todo problema, que al fin y al cabo es Jesús. Entonces, ¿cuánto orar? Pues lo que dice la Biblia, lo máximo, todo el tiempo, que tu vida sea una vida de diálogo con Dios. Y al fin y al cabo, esa vida de diálogo con Dios nos lleva a la santidad, nos lleva a la meta, que es el cielo.
Y si puedes ver la Santa Misa en televisión en vez de ir a la iglesia, hermano, tú no vas a trabajar todos los días, a pesar de lo difícil de las carreteras y lo peligrosas que son. ¿Qué es más importante? ¿Tu trabajo o Dios? ¿Qué es más importante? ¿El dinero que recibes o la Santa Eucaristía y escuchar la palabra de Dios? Tenemos que poner prioridades en orden. Y bueno, pues si la prioridad de verdad decimos que es Dios, que es Jesucristo, entonces tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida, más importante que el trabajo, más importante que el dinero, más importante que todo. Y si tú te sacrificas para llegar a tu trabajo todos los días, para llevar la comida a tu casa, más aún te debes de sacrificar para llevar la comida que no perece, la comida eterna, que es la Santa Eucaristía y que es la palabra de Dios, que es para siempre. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 8? Éxodo capítulo 20, versículo 8. El Señor nos dice, acuérdate del día sábado, es decir, el día de descanso, el día de santificar la fiesta, el día del Señor. Dice, trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Y está bien que hagas todas tus faenas, pero el día séptimo, el día de descanso, dice, ese es un día sagrado, es el día de Dios. Y para nosotros, los católicos cristianos, el día santo, el día sagrado, el día de Dios, el día en que celebramos cada domingo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la esperanza de nuestra propia resurrección, es el día que tenemos que santificar. ¿Cómo? Pues yendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios, el pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo en la Eucaristía, llenándonos de Él. ¿Para qué? No solamente para dejarnos transformar por Él, pero en su nombre transformar esta humanidad, para que un día el mundo crea y confiese con su boca, con su lengua, con sus labios y con todo su ser, que Jesucristo está vivo, que Él está con nosotros y que Él es el Señor. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabamos al Rey de Reyes, alabamos a Jesucristo, hermanos y hermanos, qué gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez, bienvenidos de todo corazón. Tenemos a José de Venezuela en la línea. José, bienvenido, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, ¿cómo está? Es un gusto, estoy muy bien, mi hijo, gracias a Dios, es un gusto tenerte aquí a través de las ondas televisivas, que el Señor te bendiga, escucharte. Primero que todo quiero preguntarte, yo sé que tú tienes una pregunta para mí, pero ¿cómo está Venezuela? ¿Cómo está el país? ¿Cómo están nuestros hermanos allá? Bueno, Padre, estamos aquí pasando por una situación bien difícil y bueno, yo estoy encomendándome mucho a Dios, porque que Dios nos mandó esta cruz para que tengamos la gracia para llevarla a buen término y se produzcan los cambios que, según sea la voluntad de Dios, necesitamos en el país. Bendito Padre, sea Dios, José. Te felicito y a todos los hermanos venezolanos, cuenten con nuestras oraciones. Todo pasa para bien de los que amamos al Señor, así dice la santa palabra de Dios. Dios no manda las pruebas, pero Dios las permite, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 13. Y lo que Dios está permitiendo, estoy seguro que es para el bien de los venezolanos, para que ustedes reconozcan lo mucho que necesitan de Dios en estos momentos especialmente, y para que vayan más a la iglesia, reciban más los sacramentos, lean más la palabra de Dios, escuchen más programas como estos, se llenen de ese tesoro maravilloso que es Cristo Jesús, y van a ver cómo el Señor los va a levantar con fuerza y poder, y va a haber paz en Venezuela. Así lo creemos y así lo proclamamos. Adelante, mi hijo. Gracias, Padre. Padre, le quería preguntar también, ya en lo personal, yo tenía más de 20 años alejado de la iglesia y a raíz de que mi hijo va a hacer su primera comunión y se va a bautizar este año, yo comencé a asistir a clases de catecismo y el Señor como que tocó mi corazón y estoy regresando, ¿no? Mi pregunta en concreto, Padre, es, ¿qué debo hacer para ser un mejor cristiano, para ser un ejemplo para mi hijo? ¿Cómo levantarme cada vez que me caiga? ¿Cómo decirle a Jesús que se haga en mí su voluntad
que me dé la gracia, las virtudes y dones necesarios para ser santo, para perseverar en su santo servicio, Padre. ¿Cómo combatir mi soberbia, Padre? José, qué bueno que estás haciendo esas preguntas, porque esas preguntas son claves para tu conversión, es decir, para tu cambio de vida total y completo. Lo primero que tenemos que hacer es ser honestos con nosotros mismos, darnos cuenta de que no estamos tan cerca de Dios como quisiéramos, pero también al mismo tiempo que Dios, si nos ama donde estamos, no nos quiere donde estamos, Él nos quiere santos como Él es santo. Sean santos como yo soy santo, dice el Señor, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Entonces, ¿cómo alcanzar esa santidad? ¿Cómo alcanzar ese grado de perfección? Pues primero que todo, tenemos que confiar en Él. Tenemos que reconocer que solos nada podemos. Es el Evangelio según San Lucas capítulo 8, en que la barca se va llenando de agua por una tempestad terrible que había José. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Se dan cuenta que por mucho que tratan de sacar el agua de la barquita, el agua sigue llenando la barca a punto de que se está hundiendo. ¿Qué es lo que hacen? Van a Jesús, recurren al único que tiene poder para calmar la tempestad y para que todo vuelva a su normalidad. Entonces, mi hijo, en el nombre del Señor Jesús, ¿tú quieres que tú puedas dar el mejor ejemplo a tus hijos? Pues recurre a Jesús, acércate a Jesús, comienza a buscar a Jesús. ¿Cómo? Yo te invito para que, si hace mucho tiempo que no te confiesas, José, ve a la confesión, ve al sacramento de la confesión. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa esta mañana precisamente en su homilía? Que muchas veces nos apartamos de la confesión, o bien porque tenemos vergüenza, o bien porque somos muy cómodos. Entonces, el poder aprovechar ese sacramento de reconciliación con Dios, en que podemos experimentar la misericordia de Dios, el abrazo misericordioso de Dios que nos levanta en nuestras miserias y nos da la fuerza para comenzar una vida nueva. Descarga todo lo que tienes en el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, y cree que el sacerdote no está ahí para juzgarte. El sacerdote simplemente está ahí para ser un reconciliador entre tu persona y Dios a quien hemos ofendido. Y después yo te invito para que recibas la Santa Eucaristía. Pero José, recíbela no de vez en cuando. Mira, si nosotros nos preocupamos por dar de comer al cuerpo, que al fin y al cabo se lo comen los gusanos más tarde o más temprano, ¿cuánto más debemos de preocuparnos, José, por alimentar el alma? Y qué mejor forma de alimentar el alma que yendo a la Santa Misa, escuchando la palabra de Dios. Dice San Pablo que es a través de la escucha de la palabra, José, que la fe entra en el corazón del ser humano. Entonces, escucha la palabra de Dios una y otra vez. Qué bueno que estás viendo este programa. Qué bueno que estás escuchando la palabra de Dios en este programa. Eso te fortalece, José. Y eso te hace reconocer que Dios está contigo. Y te hace reconocer más y más que necesitas una relación personal con Cristo Jesús, la cual vas a tener más y más verdaderamente a medida que te vas acercando a Él. Entonces, recibir a Jesús en la Santa Comunión. Yo me impresiono cada vez que pienso en esta realidad de que cuando yo recibo a Jesús, el cuerpo de Jesús y mi cuerpo se unen y a través de mi sistema circulatorio circula la sangre de Dios. Qué hermoso estar consciente de esa realidad y especialmente cuando vas a recibir la Santa Comunión, que te llenas de Dios. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas que Dios te pide. Al punto, como dice San Pablo, de decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Te felicito, José, de todo corazón, porque mira, Dios utiliza diferentes situaciones, circunstancias y aún personas para acercarnos a Él. Yo sé que tú estabas lejos de Dios, pero bendito sea Dios que ha utilizado a tu Hijo para acercarte a Él, para acercarte a Dios. Y acercándote tú a Dios, vas a acercar a tu Hijo a Dios con tu ejemplo, con tu testimonio de vida, y vas a acercar a toda tu familia. Y sabe Dios a cuántas almas más que Dios tiene en su mente y en su corazón, que a través de tu compromiso con Jesucristo y tu relación personal con Él, tú vas a acercar a muchas almas al Señor. Bendito sea Dios, porque nunca nos abandona, porque nunca se da por vencido con nosotros, José. Tú te diste por vencido con Dios, pero Dios nunca ha sido por vencido contigo. Que Dios te bendiga, hermano. Ánimo y adelante. Amén. Tenemos un correo. Adelante, por favor, con la próxima pregunta. Padre Pedro,
Farsante, hipócrita, embustero, no engañes más a las personas tontas que te siguen, haciéndoles creer en un ser superior, imaginario, un Dios que no existe. Somos legión, no perdonamos, solo crucificamos. ¿Ves, José? Tenemos la opción de buscar a Jesús, de reconocer que todo esto que existe lo hizo Dios, lo hizo un ser superior, o dejarnos llevar por nuestra soberbia y no solamente lastimarnos nosotros, pero lastimar a otras personas. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, eso es lo que hacemos. Damos patadas, lastimamos, despreciamos, decimos barbaridades, ofensas. Lastimamos, ¿por qué? Porque estamos lastimados. ¿Y por qué estamos lastimados nosotros? Porque no tenemos a Dios. No tenemos el amor de Dios. Y como hemos dicho anteriormente, lo seguiremos diciendo, uno da de lo que uno tiene. Y si lo que tú tienes es violencia, va a ser violencia. Si lo que tú tienes es desprecio, porque te han despreciado, eso es lo que vas a dar. Si lo que tú tienes son palabras hirientes, pues vas a herir, como esta persona que ha escrito. Pero si tú tienes amor de Dios, y eso es lo que oramos para que tú tengas para tu hijo y para muchas personas más, eso es lo que vas a dar. Yo pido perdón por esta persona que ha escrito y que no da ni su nombre, solamente dice Legión. Pero Legión en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es el título o el nombre que usa un demonio o un montón de demonios para decir que dentro de esta persona había un sinnúmero de demonios que lo estaban atormentando. Y nos dice la palabra de Dios que esta persona estaba endemoniada y estaba endemoniada a consecuencia de una legión, de un gran número de demonios, es decir, que desprecian a Dios, que maldicen a Dios, que rechazan a Dios y que tratan de hacernos creer que Dios no existe. Unas leyes de la física más básicas dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y si nosotros no podemos crear nada, ni podemos destruir nada, solamente transformar lo que ya ha sido creado, tenemos que llegar a un punto en que decimos, pues alguien tuvo que crear todo lo que existe sin él haberse creado o haber sido creado por nadie. Y ese que lo ha creado todo, ese que ha tomado todo de la nada y lo ha creado, ese es Dios. Y no solamente Dios crea, pero Dios es un Dios personal, un Dios que se acerca a su creación, un Dios que está envuelto en su creación, y por eso tenemos a Jesús, el Hijo de Dios que vive. Ese a quien proclama Pedro como el Hijo de Dios, lo proclama como Dios, la segunda persona, Santísima Trinidad, que se hace uno como nosotros en todo menos en el pecado, dice la palabra de Dios, para dejarnos saber que no estamos solos, que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que sana corazones, un Dios que quita el dolor, que quita las heridas, que quita la violencia, y que si realmente somos capaces de aceptarlo, nuestra vida cambia y cambia para siempre. Yo conozco cientos de personas cuyas vidas han cambiado, y aquí está una de ellas. Y una persona tremendamente violenta, una persona amargada, una persona triste, una persona solitaria. Y sin embargo, un día Dios cambió mi vida. Jesucristo tuvo piedad de mí. Y hoy día soy una persona diferente y le sirvo con todo mi corazón. Y no me importa que me critiquen, o no me importa que digan de mí lo que quieran decir, mientras haya uno que diga, bien hecho, hijo mío, que es Dios, que es Jesucristo, eso es todo lo que importa. El Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Dichosos ustedes cuando los maldigan, cuando los insulten, cuando digan toda clase de calumnias en contra de ustedes a causa del Evangelio y a causa mía. Alégrense, siéntanse dichosos, bienaventurados, felices, porque de ustedes es el reino de los cielos. Qué pena por aquellas personas que tienen tanta violencia, tanto malestar, tanto dolor. Tenemos que orar mucho, hermanos, por estas personas, porque de nuevo dan de lo que tienen, y lo que tienen realmente es cualquier cosa menos presencia de Dios. Como cristianos estamos llamados no a dejarnos transformar por el mundo, pero a transformar el mundo para Cristo. Y qué hermoso que algún día podamos decir, Señor, misión cumplida. Hubo muchas almas que estaban lejos de ti,
pero a través de mi vida vivida para ti, a través de mi fe puesta en ti, a través de mi convicción, Señor, de que tú existes, de que tú tienes poder, Señor, para transformar los corazones más duros. No solamente yo, Señor, estoy aquí presente ante tu trono, pero te he traído todas estas almas, Señor, y las he traído a tus pies a través de mi vida vivida para ti. Bendito sea Dios por los insultos. Bendito sea Dios por las palabras hirientes. Si eso lo hacen porque levantamos nuestra voz ante tanta gente que calla y decimos que Jesucristo está vivo, que Jesucristo ha ganado la victoria y que con Cristo Jesús un día vamos a contemplar su gloria para toda la eternidad. No claudiquen, hermanos, ante aquellos que nos lastiman, nos desprecian. Por el contrario, oremos por ellos, para que un día ellos, al igual que nosotros, podamos todos juntos alabar la grandeza del Señor y contemplar su gloria para siempre. Bendito sea el Señor. Quisiera recordarles que ya con el favor de Dios vamos a tener un peregrinaje a Tierra Santa. Ojalá que puedan venir con nosotros. Todavía hay cupos, así que va a ser del 14 al 25 del mes de octubre de este año. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco. El número de ella es su celular y también pues el WhatsApp es el 347-467-3998. Repito, 347, ese es el área, 463-3998. Y el otro número de ella, el WhatsApp, es el 1-800-653-0017. 1-800-653-0017. Y si quieren escribirle, la dirección electrónica es maciel@canterburypilgrimages.com, maciel@canterburypilgrimages.com. Y les invitamos a un retiro para damas, para señoras, para mujeres, para jóvenes. Va a ser en Birmingham, Alabama, el día sábado 28 de mayo de este año 2022. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 205-838-8304. Repito, área 205-838-8304. Y también pues les invitamos a la cuarta conferencia teológica pastoral de la diócesis de Davenport, el sábado 11 de junio de 2022 en Ottumwa, Iowa. Voy a estar presente con el favor de Dios. Para más información, por favor, comuníquense con Miguel al número telefónico 563, que es el área 563, número telefónico 888-4217, 563-888-4217. También vamos a estar de cara al viento en Maryland, Washington y Virginia del 24 al 26 de junio de este año 2022. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Altagracia Vázquez. Altagracia Vázquez, número telefónico área 301-529-8714. 301-527-8714. También pues les invitamos para que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios, etcétera, a la siguiente dirección: padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y les invitamos, como de costumbre, para que sigan orando por este programa, por este ministerio de WTN Radio Católica Mundial y sus muchas afiliadas, y también que nos ayuden con sus donativos cuando ustedes puedan. Es importante para que podamos seguir este trabajo que Dios nos ha encomendado. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Que Dios nos bendiga en superabundancia. Que nos dejemos tocar por el amor misericordioso de Dios y que podamos, en el nombre de Cristo Jesús, que es la eterna misericordia, poder dar misericordia a otros, levantándolos de sus miserias y dándole en Cristo Jesús, como Pedro y Juan, la oportunidad de un nuevo comienzo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Hermanas y hermanos, que tengan unos días muy felices. Hasta la próxima, si así Dios lo permite. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Hasta pronto.